Alemania está enfrentando una grave crisis energética. ¿Qué hay detrás de todo esto? Para hablar sobre ello, vamos a convocar en el día de hoy al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Realpolitik Room. ¿Cómo estás? Hola Javier, encantado de estar en tu programa y bueno, pues estupendamente, no puedo estar mejor acompañado. Fernando, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, hay publicaciones que son un poco inquietantes, ¿no? Que provienen de la prensa alemana, sobre todo de Welt Express, donde en ese título se puede leer que la crisis económica en Alemania es el resultado de una provocación deliberada de los Estados Unidos. Los estadounidenses colapsaron la economía alemana para destruir a un competidor. Y esa, Fernando, es una publicación que se fundamenta además en una investigación que se ha hecho a través de este periódico y que dirige directamente hacia la corporación RAND, el think tank estadounidense. ¿Es verdad? Efectivamente, como señalas, la Rand Corporation es una de las grandes think tanks norteamericanos, no sé si incluso es el más antiguo que se creó, bueno, ellos tienen muchos informes por encargo tanto del Departamento de Defensa como la CIA, incluso el Senado norteamericano, vamos, el Congreso en general. Así que todo lo que hacen está estrechamente ligado a la política norteamericana, hasta el punto de que, por poner un ejemplo ya conocido de todos, su famoso documento del 2019, donde dicen cómo crear una serie de problemas a Rusia, bueno, pues ha sido prácticamente el guión que han seguido la administración norteamericana para hacer la revolución de colores en Bielorrusia, crearle problemas entre Armenia y Azerbaiyán por el conflicto de Nagorno-Karabaj, bueno, y por supuesto crear el gran problema que es Ucrania. Con lo cual, la influencia es absoluta, ya digo. Ese documento es prácticamente una guía de lo que están haciendo actualmente. Así que hay que tener mucha consideración todo lo que publica la RAND y más aún lo que no publica, como en este caso, porque el documento es secreto. Precisamente, Fernando, aquí tenemos en pantalla, ¿no?, esta publicación del Welt Express acerca de la RAND sobre este documento confidencial, como lo pone aquí, un sumario ejecutivo, y donde pone que la corriente o la actual modelo económico de Alemania está basado en dos pilares, dice, son los accesos ilimitados a la energía rusa barata y también a la energía eléctrica francesa barata proveniente de las plantas nucleares. La importancia de este primer factor es considerablemente alto. Deteniendo los suministros de Rusia, podemos crear una crisis sistémica que podría devastar la economía alemana e indirectamente para toda la Unión Europea. Esto no lo decimos nosotros, esto lo publica el periódico alemán Welt Express y es como una bomba esto, Fernando. Efectivamente, lo que señala el periódico alemán Welt Express es, según ellos, que uno de esos documentos de la RAN lo que está indicando es que Alemania es un rival, es un competidor de Estados Unidos, gracias, como tú has señalado, al petróleo, bueno, al gas, en este caso, al gas ruso. Y no olvidemos una cosa, y esto ya se ha visto claramente, que en la operación que estamos ahora viviendo de la guerra de Ucrania, hay muchos objetivos, pero dos fundamentales. Es decir, uno es desangrar a Rusia, es decir, que se haga una guerra interminable que termine afectando a su economía, tanto por la guerra como por las sanciones impuestas por la invasión de Ucrania.
Bueno, la segunda les ha salido rematadamente mal, no les puede salir peor, es decir, las sanciones están afectando a la Unión Europea, cosa que deben estar encantados los norteamericanos, porque las sanciones que imponen los norteamericanos, todo hay que decirlo, a los rusos, muchas veces no las cumplen, o sea, es pura fachada. Mientras que los europeos, que somos especialmente tontos, o mejor dicho, especialmente serviles con Estados Unidos, las aplicamos a rajatabla, en general. Bueno, con lo cual hemos creado una crisis artificial por la ineficiencia y la estupidez de la Unión Europea y la señora von der Leyen, del señor Borrell y toda esta gente indocumentada, y por la de la mayoría de los dirigentes de los países miembros. Bueno, aquí lo que vendría una vez más a reafirmar algo que ya se sabía. ¿Y qué es lo que se sabía? Pues que la Unión Europea, que fue concebida en origen por Estados Unidos, no la Unión Europea, sino que luego sería al principio, el principio de la Unión Europea, la Organización Económica del Carbón y del Acero, a partir de ahí se irá desarrollando a la Comunidad Económica Europea, luego llegaríamos a la Unión Europea, etcétera. Pero bueno, lo que fue su inicio es un proyecto norteamericano, no es un proyecto europeo. Lo que pasa es que luego, pues enseguida, las presiones y, digamos, la capacidad de convencer a los europeos occidentales, pues, bueno, lo aceptaron y de ahí ya lo hicieron suyo. Pero nunca han querido que fuera nada más que, bueno, pues, una cierta área comercial, como era la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, es decir, sobre ciertas cuestiones y no más. De hecho, hubo mucha oposición cuando se creó al euro, ¿no? Por si pudiera ser en algún momento una moneda rival del dólar. Es decir, los norteamericanos siempre nos han visto, después de la Segunda Guerra Mundial, como como vasallos, como una cabeza de puente enorme en el gran continente euroasiático, y esto viene a reafirmarlo una vez más. Es decir, una vez desaparecida la Unión Soviética, una vez el gran enemigo ideológico, ahora Rusia, que ya no es enemigo ideológico, porque bueno, sobre todo son capitalistas y tal, pero bueno, sigue siendo una gran potencia que producto de la negligencia de la administración Bush y de la administración Obama, después de los terribles años 90, le dio tiempo a resurgir y en el plano económico, en el plano militar, etcétera, pues ahora había que evitar ese matrimonio que era tan estupendo entre Alemania como la gran potencia comercial dentro de la Unión Europea, que dirigía la Unión Europea además, ya era el líder absoluto, lo que decía Alemania se hacía en Bruselas, es decir, que dirigiera a la Unión Europea y que al mismo tiempo fuera de la gran potencia económica de la Unión Europea, y no solo también política, y gracias al gas ruso. Los anglos, la anglosfera, primero los británicos y después sus herederos, los norteamericanos, nunca han querido que haya un poder continental que les haga frente. Y siempre han intervenido, incluso militarmente, apoyando un contrapoder dentro del continente europeo. Es decir, si había una guerra entre dos partes, por ejemplo, entre franceses y alemanes, y veían que unos eran más fuertes, pues apoyaban a los franceses. Si veían que los alemanes eran más débiles, apoyaban a los alemanes. La cuestión era que nunca surgiera una potencia que pudiera ser rival, una potencia continental que pudiera ser rival de las Islas Británicas y posteriormente de Estados Unidos. De ahí que yo siempre digo, es decir, aunque sea quizá un poco forzado, pues yo creo que es cierto, las Islas Británicas no son Europa. Es decir, pertenecen a un mundo que es el mundo anglosajón, que ellas mismas crearon a través de sus grandes imperios coloniales, un mundo anglosajón blanco, y con Estados Unidos como relevo. Y ahora, con este documento, lo que se demuestra es que una vez que llegaron a esa asociación de gas barato ruso y una economía alemana fuerte,
y además unas relaciones económicas muy estrechas entre Alemania y Rusia, eso había que destrozarlo. Y ya vimos a la administración Trump empezar a golpear el Nord Stream 2 y como luego la administración Biden, es decir, que esto no es un problema de partidos, siguió machacando la administración al Nord Stream 2 hasta que se lo cargaron. Fernando, lo que surge aquí es la pregunta, ¿no? ¿Cómo permitió Alemania que se llegara a este punto? Si es que es así todo esto, ¿no? Hay una razón que yo tengo clarísima y que no tenemos que olvidar, y es histórica. Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, desaparece, es ocupada por los aliados, por los soviéticos, por los franceses, por los ingleses, por los británicos y por los norteamericanos, con lo cual, como Estado, desaparece. ¿Quién crea la República Federal Alemana? Estados Unidos. Luego, Alemania siempre ha sido la mayor colonia europea de Estados Unidos, porque la han creado ellos, incluida su constitución. Es decir, Alemania, al final, si Estados Unidos presiona mucho, pasa igual que con Japón, si Estados Unidos presiona mucho, no le puede decir que no. Incluso yendo en contra de sus propios intereses, que es lo que estamos viendo ahora, que están poniendo unas sanciones cuyo principal perjudicado es Alemania y que van hacia hacia un proceso de desindustrialización brutal. Pero manda quien manda y sobre todo a nivel de élites políticas es que todas las élites políticas son proamericanas. No olvidemos que incluso cuando crea Estados Unidos la República Federal Alemana, para poder crear las estructuras del Estado, ¿de quién tira? De muchos ex-nazis. Y esto está escrito en artículos, en libros, es decir, nazis reciclados a los que hace la vista gorda y algunos de ellos llegan a ser ministros. Es decir, que, bueno, Alemania le debe todo a Estados Unidos, esta Alemania. Y luego, además, tenemos partidos como el Partido Verde que están financiados directamente por Estados Unidos. De ahí que sean tan visceralmente antirrusos, que coincidan con los demócratas en todo el tema ecologista y tal. En fin, es que son, pues eso, un partido político que es un brazo directo de Estados Unidos en Alemania. Luego es entrar dentro de la lógica que la élite política alemana se presta a destruir a Alemania, porque ellos además saben que van a vivir muy bien. Quiero decir, el señor Scholz, que por cierto su abuelo era un general de la Wehrmacht, ya puestos hay que recordar todo, el señor Scholz, bueno, pues sabe que si Alemania se va a la porra y se convierte en un estado desastroso y rural, como pretendía el plan Morgenthau después de la Segunda Guerra Mundial, pues, bueno, él va a encontrar un puesto en cualquier institución internacional dominada por los anglos. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, cualquier organismo relacionado con Naciones Unidas. Es decir, que esta gente tiene la vida garantizada y van a vivir muy bien. Entonces, le da igual, porque el problema que tenemos en Europa es que tenemos unas élites políticas que les importa realmente un pimiento sus ciudadanos, que están al servicio de los Estados Unidos. Entonces, claro, como colonias serviles que somos, pues hacemos lo que ellos quieren, incluso, ya digo, aunque haya que sacrificar a Europa como producto de los intereses de Estados Unidos en este momento, que es enfrentarse a Rusia. Y no olvidemos otra cosa, Alemania y la Unión Europea en general es un gran competidor comercial de Estados Unidos. Luego, a los competidores comerciales hay que machacarlos. Y para si encima no hubiera más razones, es que además la Unión Europea es el principal socio comercial de los chinos. Con lo cual, si te cargas a la Unión Europea, los chinos no pueden vender nada, pues no somos capaces de comprarles. Es decir, que se junta todo. Así que es de lo más verosímil el que Estados Unidos esté detrás de esta jugada de cargarse a Alemania y la Unión Europea. Fernando, también podemos recordar que ha sido muy criticada la ex canciller alemana Angela Merkel en el sentido de que se le acusa de una dependencia energética de Rusia
cuando podría haber, según dicen sus críticos, diversificado los suministros, ¿no? Pero cuando alguien tiene un negocio, intenta tener los menores gastos posibles y una máxima ganancia. ¿Es achacable a Merkel el hecho de querer comprarle a un vecino un recurso energético más barato que salir a comprarlo por otros lugares para que floreciera la economía alemana? ¿Cómo ves esto tú? Hombre, hay una cosa que está clara, o sea, no hay más que ver un mapa de Europa y Rusia, que desde mi punto de vista es Europa, es decir, que está al lado, es decir, y además el tema de los gasoductos es mucho más barato que el gran negocio que se han montado con el acoso a Rusia y los norteamericanos y con querer ahora destrozar esa relación, bueno, ya la han destrozado, entre Alemania y Rusia, porque ellos van a vender gas natural, ya lo están vendiendo, gas natural licuado a Europa y a Alemania. De hecho, Alemania no tiene capacidad, no tiene ninguna regasificadora y bueno, pero ya se ha comprometido a ir construyendo varias. Claro, y es que no lo olvidemos, el gas natural licuado norteamericano tiene que atravesar el Atlántico, tiene que ser, bueno, primero extraído, no lo olvidemos, del gas de esquisto, es decir, uno de los más contaminantes que hay y de los más sucios. Así que agenda verde, cero. Luego, se hace a través de la fracturación hidráulica, que es también especialmente contaminante porque se echan 90 productos químicos a presión con una cantidad ingente de agua mezclada con arena, hasta tal punto que ha habido problemas de abastecimiento tanto de agua, o sea, se utiliza tanta agua, un recurso escasísimo, mientras la gente se está muriendo de sed en África, en Estados Unidos, para extraer el gas, se utiliza, este gas de esquisto se utiliza unas cantidades verdaderamente brutales de agua y además incluso ha llegado a haber problemas de arena, porque también son cantidades enormes de arena las que se tienen que inyectar a presión sobre las bolsas de gas de esquisto para romperlas, de ahí que se llame fracking, fracturación hidráulica. Y bueno, es altamente contaminante, provoca, y eso está comprobado, terremotos de magnitudes que incluso llegan a los 4 y pico en la escala de Richter, y además con una contaminación ecológica tremenda. Bueno, pues a esos costes que no se suman, porque esos costes ecológicos luego habrá que sumarlos, pero ahora, bueno, ya veremos, ¿no? Es decir, se externalizan costes. Hay que sumar que luego llegas, tienes que tener una planta de licuefacción, es decir, de convertir el gas en líquido, coger un metanero, un barco, llevarlo hasta el punto de destino. En el punto de destino tiene que haber una regasificadora que convierte el gas ya, hecho líquido en gas, es decir, otra vez, y de ahí pues que vaya donde quiera, a través de gasoducto o de lo que quieras. Es decir, pero claro, esto es carísimo, de hecho es 3, 4, depende, 5 veces más caro que el gas ruso. Es decir, no tiene sentido, es decir, es antieconómico, es decir, es absurdo. Con lo cual, mire usted, Angela Merkel o quien sea, cualquier país que tuviera esa oportunidad, nosotros hacemos lo mismo con Argelia, o hacíamos, porque claro, la política de Pedro Sánchez, en fin, para cargarse el suministro de Argelia por favorecer los intereses de Marruecos que son impulsados por Estados Unidos, es tela marinera. Pero bueno, eso es otra historia. Pero ¿dónde buscábamos el gas? No lo buscábamos en Estados Unidos, aunque ahora sea, por obligación, nuestro principal suministrador de gas. No, lo buscábamos a través de gasoductos en Argelia, que lo tenemos al lado. Todo el mundo hace lo mismo, no nos vamos a buscar el gas natural licuado a Qatar, ni los alemanes. No tiene sentido. Es decir, es algo antieconómico. Es decir, entonces, claro, esto es un disparate. Es decir, otra cosa es que la geopolítica de Estados Unidos y la economía de Estados Unidos obligue a sus vasallos europeos a comprarle el gas a cualquier precio, aunque le salga por un ojo de la cara. Es decir, pero es que lo absolutamente normal y el temor de Estados Unidos es que esa integración desde el punto de vista económico entre economías que son complementarias, es decir, la economía rusa, que tiene
todo tipo digamos, de fuentes, tanto de energía como de otro tipo. Es decir, no olvidemos que, por ejemplo, el titanio, que es clave para un montón de procesos industriales, cuando iban a ponerle sanciones a la Unión Europea de manera irreflexiva, como siempre, pues no se lo piensan, ¿para qué? La cabeza la tienen de adorno. Tuvo que llegar a Airbus y decirles, ¿pero a dónde van ustedes? Si todos los aviones necesitan componentes de titanio y el 60% del titanio que nosotros utilizamos nos lo da Rusia, porque es el principal productor mundial de titanio. ¿Ustedes están locos? Pues claro, es decir, ahí, claro, Airbus tiene mucho peso y entonces me dijeron, bueno, vale, aquí no, esto no lo tocamos. Es decir, pasa igual con todo. Es decir, ¿pero qué vamos a ir a comprarles cereales? Los países que se lo compran, es decir, a Rusia, que la tenemos al lado, o nos vamos a ir a comprar cereales a Argentina. Es decir, que nos va a salir más caro. Es decir, que son cosas obvias. Es decir, entonces, no, es que son justificaciones que se hacen para pues eso, es decir, justificar, valga la redundancia, la política agresiva de Estados Unidos hacia Rusia y hacia Europa. Que es que lo que no son conscientes los europeos es que esto está dirigido también contra ellos. Fernando, para finalizar y cortito, hay varias cuestiones, ¿no?, que se están pensando en la Unión Europea. Por ejemplo, desde Alemania mismo salía esa idea de no ducharse tan seguido, de lavarse algunas partes del cuerpo. Eh, Luego también está el hecho de que un físico italiano propuso, cuando se cose la pasta, cuando entre el agua en punto de ebullición, apagar y tapar para que se termine de cocer sola esa pasta, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, que en Suiza se están moviendo también, ha aparecido un nuevo tipo de cooperación, ¿no? Hay unos carteles que aparecen por allí, cooperación con las autoridades, ¿no? Dice, si un vecino calienta su casa a más de 19 grados centígrados, puede denunciarlo por teléfono y obtener 200 francos. ¿A dónde va a parar todo esto, Fernando? Cortito, si lo puedes hacer. Sí, voy a hacer muy cortito. Dos cosas, nada más. No nos olvidemos de que, desde mi punto de vista, por desgracia, ojalá me equivoque, vamos hacia el fascismo en Europa, descarado. Y este ejemplo de Suiza, claro, es decir, esto de las delaciones, porque esto no es denunciar a tu vecino, esto lo hacían los nazis. Así de claro, estos nazis, o lo hacía la Stasi, me da igual, quiero decir, denuncia usted a su vecino si no es bueno con el régimen, si no se digamos, acopla a las necesidades de vigilar del régimen, sea judío, es decir, sea, ahora si es friolero también, es decir, esto es nazi, no hay más, es decir, ¿y a quiénes son los partidos políticos al final que nos están llevando a esta distopía fascistoide, que es Europa cada vez más? Los grandes partidos, que son los que imponen las leyes, pues todos los grupos socialdemócratas o socialistas y el Grupo Popular o los conservadores. Es decir, esto es fascista. Y termino con una cosa ya, para que se vea la hipocresía de la Unión Europea y por qué hay que destruir la Unión Europea, pero ya, que es un sistema de imposición dictatorial sobre sus países miembros en favor de Alemania y de una caterva de individuos que viven muy bien en Bruselas o en Edimburgo, depende. Perdón, en Edimburgo, en el Parlamento Europeo. Bueno, el otro día, ayer, vi un vídeo de la señora von der Leyen que nos estaba enseñando a lavarnos las manos. Esto es algo impresionante. Es decir, y entonces ella cogía, abría el grifo, pum, cogía el jabón, tal, abría el grifo, entonces se mojaba un poco las manos, pum, lo cerraba. Hay que ahorrar agua, que es un bien escaso. Se frotaba, pum, pum, eso sí, se lavaba con el jabón, para arriba, para abajo, casi se le cae la piel a la señora von der Leyen de tanto frotar, y luego ya dice, claro, no dejo correr el grifo mientras me lavo. Y luego ya abre el grifo, se aclara un poquito y aquí está lo bueno.
lo suyo sería, si queremos ahorrar agua, inmediatamente apagar el grifo. No, lo dejó siguiendo correr y se fue a secar las manos con una toalla. Es decir, puro teatro, pura representación y encima mal hecha. Porque les importa un pimiento, el agua, el gas, todo. Lo que les importa a ellos es vivir a todo trapo y vivir estupendamente a costa de los europeos. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti, Javier. Es un placer estar en tu programa.